Vamos a darle la bienvenida una vez más a Ana Carolina Ríos. Ella es abogada y socia de la firma BDS. La hemos invitado hoy a Pauta en Radio porque el tema de seguro social, a pesar de todo lo que está pasando en este momento en el país, con el tema de Estados Unidos, este es un tema que aún está vigente y que aún vale la pena seguir entendiéndole porque van a venir muchos cambios. Y la hemos invitado precisamente para que nos hable sobre las implicaciones laborales de la reforma a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social. Así es que bienvenida Ana Carolina Pauta en Radio una vez más. Muchas gracias, Diana, y a todo el equipo de Pauta en Radio. Como siempre, encantada y muy halagada por estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Y como bien dices, la reforma a la ley orgánica no se ha quedado atrás, todavía eso está en boga. De hecho, creo que estamos todavía todos un poquito metidos en entender bien qué va a pasar con nuestros aportes, qué va a pasar con nuestras jubilaciones. Pero lo cierto es que hay una parte, ¿verdad? Hay un componente importante de esta reforma que impacta las relaciones laborales, ¿verdad? Que impacta al empleador, a esa empresa que tiene la obligación de afiliar y descontar seguro social, ¿verdad? Entonces, hablaremos un poquito de eso hoy, qué es lo que tienen que saber las empresas, qué tienen que ajustar a partir de cuándo son esos ajustes, ¿verdad? Y qué no deben dejar pasar por alto. Bueno, yo creo que es importante que partamos del hecho de que esto fue en algún momento un proyecto de ley, el proyecto de ley 163, y que hoy en día se convirtió ya en una ley de la República, la ley 482 del 18 de marzo de este año 2025, que modifica y adiciona y deroga artículos de la ley 51 de 2005 que reforma la ley orgánica de la Caja del Seguro Social. Vamos a partir de ese hecho. Yo creo que hay varios temas importantes, aparte de la obligación de afiliarse, el tema obrero patronal. Me parece que sería interesante que revisemos el tema de la edad de jubilación, aunque tengo entendido que eso no se tocó, se dejó como para pasarle la papa caliente a otro próximo, pero en esta no se tocó la ley de jubilación, quedó igual, 57 años mujeres, 62 años hombres. ¿Correcto? Exactamente, la edad de jubilación que era quizás uno de los puntos más álgidos de toda esta discusión, ¿verdad? A lo largo de los meses en los que estuvo este proyecto en análisis, creo que la mayoría, ¿verdad? De los cuestionamientos apuntaban a ese aumento que se pretendía hacer de la edad de jubilación. Lo cierto es que no aumentó la edad de jubilación, no obstante, sí es importante aclarar que esta nueva reforma hace mucho énfasis en la evaluación actuarial, ¿verdad? Que se vaya a, ya estaba haciéndose, ya existía la evaluación actuarial, es importante, no creamos que este es un tema nuevo. La evaluación actuarial viene desde la ley anterior y ahora se refuerza y se dirige, ¿verdad?, en diferentes objetivos. El primero, poder entender si en un periodo de 6 años, a partir de la reforma, es decir, si a 2031, todavía esta edad de jubilación es sostenible. Se tendrá que hacer una evaluación actuarial para entender si la edad de jubilación, 57 las mujeres, 62 los hombres, es sostenible de aquí al 2031. Y además, también el resultado de este análisis, ¿verdad? De este estudio que se hará, también entrará a determinar si es necesario o no que el Estado, ¿verdad?, aporte más a los fondos de la Caja del Seguro Social. Otro detalle importante es que la misma ley establece que si en 6 años el resultado es que se debe aumentar la edad de jubilación, no se podrá hacer en más de 3 años. Así que, de alguna forma, ¿verdad? Tenemos luces de O sea, hacia en dónde 3 años podría ir. significa 60 y 65. 60 y 65, No que es lo que contempla la estaba. equiparación, no de que sea igual hombres, igual mujeres, no. Por ahora no se contempla la equiparación, pero se habla de que no podrá aumentarse en 3 años. De alguna forma lo deja abierto. Has mencionado algo sumamente interesante, ¿verdad? No obstante, pues la historia nos ha enseñado en Panamá por ahora, hasta ahora en Panamá, desde el 44 que venía la reforma anterior, ¿verdad? Y con la reforma del 2005 que se mantiene esa división de las edades por género. Yo Bueno, hago, perdón. adelante. No, es que íbamos ahora a ver el tema en materia laboral, lo que era la obligación de afiliación, pero si quieres a preguntar algo sobre el tema de la edad de la jubilación, Lucho, dale, pues, para entonces brincar al No, otro tema.
yo sobre todo era las nuevas, hablar precisamente de las nuevas disposiciones generales que trae esta ley. Entiendo pues que algunas, se han derogado algunas de la ley de 51 del 2005. Y bueno, más que todo quería saber un poquito más de las disposiciones generales de la ley 462. Ya habló de la edad de jubilación, entre otras cosas, pero sí por lo menos ahondar un poquito en ese tema. Mira, quizás puedo hacer un énfasis especial ahorita en que esta ley nos apunta demasiado a un compromiso que adquiere la Caja del Seguro Social con Panamá, debo decirlo, ¿verdad? Con todos nosotros como ciudadanos cotizantes y demás, en términos de la transparencia, de la administración, de la sostenibilidad de los programas, de los diferentes programas que tiene la Caja del Seguro Social, ¿verdad? No solo el programa de invalidez, vejez y muerte, que de alguna manera era el programa que tenía la bandera roja, ¿verdad? Antes de esta reforma, el que de alguna forma llevó a que se tuviese que hacer este estudio y finalmente que se tuviese que aprobar esta ley. La Caja del Seguro Social inclusive establece normas de gobernanza que antes no existían, ahora que está de moda todo lo que es el gobierno corporativo y demás, pues la Caja de Seguro Social se aboca a a este nuevo esquema de operación y se establecen normas de gobernanza muy interesantes. Todo está muy bonito en papel. Creo que ahora viene una parte importante de nosotros como ciudadanos, ¿verdad? De velar porque se cumplan estas disposiciones que trae la Ley 462 en términos de principios inclusive, los principios que rigen, ¿verdad?, el funcionamiento de la Caja del Seguro Social, la eficacia, la eficiencia, la transparencia, la obligación de presentar reportes, la obligación de presentar informes, la publicidad de la información, hacen especial énfasis en que todo va a estar publicado, todos los aportes, todos los egresos que se den al Fondo Único Solidario, que también de alguna forma se restablece, ¿verdad?, esa definición del Fondo Único Solidario que ahora se compone o se complementa con el nuevo sistema que es el Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria. Entonces creo que en términos generales se refuerza mucho ese compromiso que tiene la Caja de Seguro Social con hacer rentables y sostenibles estas reformas, estos cambios que hoy entren. Recuerden que de alguna forma el sistema mixto, que es el que viene de 2005, se transforma. Es el que automáticamente pasa, ¿verdad?, a complementar o a ser parte componente principal del nuevo sistema de capitalización y quedamos, como quien dice, digo quedamos porque yo estoy todavía en el sistema solidario, ¿verdad? Quedamos, como quien dice, ahí en un sesgo muy marcado, ¿verdad? Los que estamos todavía en ese sistema antiguo de Estás hablando del repartición de beneficio fondos. beneficio definido. Correcto, el beneficio definido o sistema solidario. Ese tema de la obligación de las afiliaciones es bien interesante porque eso incluye esa obligación que hay de cotizar para que toda esta nueva ley y todos sus componentes funcionen. Hay la obligación de cotizar y eso incluye también nacionales y extranjeros independientes, pero vamos como a desmenuzarlo y vamos a empezar ya, porque Sí. ya en 2 minutos nos tenemos que ir al cambio y es un tema un poco largo, pero yo sí creo que vale la pena hablar un poco porque hay un poco de falencias o existían un poco de falencias que yo no sé si con la nueva ley eso se corrige, como es el caso de los independientes. Cuéntanos. Apuntan todas las armas, por decirlo así, a que se afilien, a que un mayor número de cotizantes se afilie al régimen de la Caja del Seguro Social. Los trabajadores asalariados, ¿verdad? Quedamos definidos como los trabajadores por cuenta ajena. Es decir, todo aquel que en virtud de una relación de trabajo brinda servicios y recibe un salario. Automáticamente estamos todos obligados a formar parte del régimen de la Caja del Seguro Social, tanto por el IBM como por enfermedad y maternidad. Además, la ley determina o define lo que son los trabajadores ocasionales, los trabajadores eventuales, ¿verdad? Mucho énfasis se hace en marcar dentro de este grupo, ¿verdad?, a los trabajadores de las bananeras, a los trabajadores agrícolas, a los trabajadores que brindan servicios por estaciones. La ley los contempla, ¿verdad? Se crea un beneficio mínimo solidario para ellos, pero van obligatoriamente también a ambos regímenes de la Caja del Seguro Social. Y finalmente, ¿verdad?, entre otros, establece el que el trabajador independiente, es decir, todo aquel que por cuenta propia brinda servicios. La ley en el 2005 hablaba de contribuyentes y no contribuyentes y de algún modo lo dejaba libre a que si tú decidías o no contribuir y reportar. Ahora, de alguna forma, todos están obligados, todos aquellos que brinden servicios, ¿verdad?, están obligados a afiliarse obligatoriamente
primero al régimen de invalidez, vejez y muerte, a razón de un 9,63% de sus ingresos. Y la diferencia es que ahora los trabajadores independientes podrán voluntariamente afiliarse al régimen de enfermedad y maternidad por un 8,5% de sus ingresos. Lo que sí es que establece la ley, ¿verdad? Que en el caso de los trabajadores independientes, este ingreso para enfermedad y maternidad no podrá ser menor no podrá ser menor de $800. De alguna forma establece, ¿verdad? Esa obligación, inclusive para las empresas, de alguna forma también refuerza esa necesidad de requerir los pagisalvos del Seguro Social a tus prestadores de servicio. El Estado está obligado a pedirle pagisalvo de seguridad social a todo proveedor de servicios que tenga, y ahora en adelante también las empresas de alguna forma están en esa obligación de velar porque sus proveedores de servicios o los famosos servicios profesionales que de alguna forma se llaman de esta manera en Panamá, pero pues tenemos que irnos al ámbito laboral y entender que es un área gris y bastante delicada. Los trabajadores por servicios profesionales o trabajadores independientes, como los define la ley, tienen que estar afiliados por obligación al régimen de invalidez, vejez y muerte. Yo Bueno, tengo, vamos a parar aquí porque nos tenemos que ir a un cambio. Lucho, haz tu pregunta, por sí, favor, para ir y ¿cómo, cómo, venir. cómo sería entonces en el caso de los independientes? O sea, ¿habría un cruce de información entre la DGI y la Caja del Seguro Social, uno, y en lo que usted menciona que tiene que tener el monto mínimo debe ser $800? ¿Qué pasa con esas personas que cotizan por lo menos $5.000 al año, que declaran $5.000 al año? ¿Qué pasarían con esas personas? O sea, ¿se ven obligados entonces a asumir los $300 en el monto anual? ¿O qué pasaría con ellos? Pero eso después de la pausa. Cuando hablas, ya estamos en el cambio, Ana Carolina, cuando hablas de trabajadores estacionales, eso podría ser como el equivalente al jornalero, La zafra, al que trabaja por jornada, a eso exacto, iba. ¿Cómo exacto. haces tú, por ejemplo, o sea, cómo hacen para fiscalizar que esos indios de allá de las comarcas, que son jornaleros y que trabajan para los tiempos de zafra, cuando van a recolectar café y todo lo demás, cómo hacen para inspeccionar que realmente ellos estén incluidos en la declaración del patrono? Exactamente. De alguna forma queda obviamente en manos de la Caja de Seguridad Social ese trabajo de inspeccionar, de verificar, de abocarse a la realidad de lo que está sucediendo en los campos. Vale decir que la 462 refuerza mucho esas facultades de la Caja del Seguro Social. Antes, por ejemplo, la caja podía llegar y pedirte tus planillas. Hoy la Caja del Seguro Social puede ir voy a dar un nombre random, a KPMG, a BDO, a pedirle las planillas de sus clientes. Hoy refuerza la Caja de Seguro Social sus facultades para investigar y motiva a que estos trabajadores exijan su afiliación porque ahora se crea el beneficio mínimo solidario. Antes, si no llegaban a las cuotas, lo único que tenían era poder pedir su indemnización. Ahora, si estos trabajadores que cotizan, se entiende, alrededor de $144, ¿verdad? O cotizan para una pensión de $144, ahora dice la norma, si no llegan, si no superan las 120 cuotas, el gobierno les va a equiparar las cuotas para que reciban una pensión mínima de $144. Entonces, de alguna forma, esto motiva a que estos trabajadores, ¿verdad?, exijan o se sientan interesados, ¿verdad?, en ese derecho de poder afiliarse a Bueno, la Caja del Seguro yo no Social. sé en la vida real si eso va a funcionar y no es porque esté Definitivamente. mal redactada ni es porque, Es en la práctica. pero es en la Es en la práctica, o práctica. sea, es en la práctica La porque capacidad de aquí hay supervisión. no, es que aquí hay un tema cultural. Corrígeme si estoy equivocada, la obligación de afiliar a un trabajador es desde el día uno, o si tú le haces un contrato por 3 meses, no tienes que esperar los 3 meses, o no es así. Dice la norma no más de 6 días a partir de que empieza la relación. Bueno, ese es mi Entonces, punto, porque yo conozco eso de de que los 3 cerca, primeros meses de prueba, eso bueno, es falso. eso yo de cerca conozco gente que no que le dicen que no hasta cuando Exacto. no tengan Correcto. contrato. Y eso es Correcto. bueno aclararlo. Correcto. Pero sí, Vamos al desde el aire. día uno. Vamos en 3, 2, 1. Seguimos, señores, programazo. Hoy nos acompaña, para los que nos acaban de sintonizar, Ana Carolina Ríos. Ella es abogada y socia de la firma BDS Asesores. Estamos hablando sobre las implicaciones laborales de la reforma a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social.
y antes de irnos al cambio, estamos hablando sobre el tema de la obligación de afiliación, que es un tema extenso, diría yo, porque tiene muchas aristas. Y Lucho le hacía una pregunta a Ana Carolina, muy enfocada al tema de Bien. los trabajadores independientes. Mira, ¿Cómo funciona con el tema de los independientes? Lucho replantea. Sí, yo decía, o sea, ¿cómo va a saber el Seguro Social? Digo, tienen las maneras de saber cuánto yo declaro, pues si se cruza la información con la DGI, facilito van a saber qué es lo que yo declaro. Eso por un lado, y usted hablaba de que tiene que ser por lo menos un monto mensual de 800, ¿verdad? exacto, 800, 800 Esos dólares. son $9,600 al año. Entonces, exacto. ¿qué pasa con esas personas que de repente cotizan o que declaran $5,000 al año de utilidad neta? ¿Qué pasaría entonces con ellos? Son dos dudas que tengo. Mira, muy valiosa tu comentario. El primero, en efecto, una de las disposiciones de la ley 462 es que la Dirección General de Ingresos, ¿verdad?, pueda proveerle a la Caja del Seguro Social esta información relativa a las declaraciones de renta. Es decir, que la Caja del Seguro Social pretende detectar a través de estos movimientos de renta, ¿verdad?, y de pago de impuestos a aquellos independientes o aquellos profesionales que brindan servicios y no están siendo afiliados o no se están afiliando voluntariamente a la Caja del Seguro Social. Esa es una de las tantas, pues, Herramientas. una de las tantas herramientas que define la ley para ese objetivo. Pero, pues, en general es un llamado, ¿no? Es un llamado a afiliarse al régimen de invalidez, vejez y muerte. Con respecto a los montos, hay que aclarar, primero, para el régimen de invalidez, vejez y muerte, es decir, Ese es para un ese aporte. programa. Exacto, para el aporte a los subsidios, para el aporte a las jubilaciones. Recordemos que todos nuestros, de alguna forma, nuestras cuotas tienen dos componentes. El primero es lo que nosotros estamos aportando para nuestra jubilación, ya sea que estemos en el solidario y financiemos las jubilaciones actuales o que estemos en el mixto, ¿verdad? Y estemos, por un lado, financiando las jubilaciones y por el otro ahorrando. Es importante aclarar que para los trabajadores independientes este programa es obligatorio, invalidez, vejez y muerte, y cotizarán un 9,63% de los montos o ingresos cotizables. Es decir, si declaraste 5,000 al año, pues sobre eso va a ser tu 9,63%. Si además se quieren Pero ¿es por anual o es mensual? Anual. anual, No. anual, anual, sobre el ingreso Anual. anual que ellos determinen. Si además el trabajador independiente se quiere afiliar al sistema de enfermedad y maternidad, es decir, si yo quiero pagar para poder tener derecho a las prestaciones de salud, ¿verdad? Y a las prestaciones económicas que se deriven del sistema de enfermedad y maternidad, entiéndase subsidio, ¿verdad? Por enfermedad o maternidad, entonces ahí tendrán que cotizar el 8,5% de un salario no inferior a $800. En el obligatorio, que es invalidez de vejez y muerte, se van a manejar con su ingreso declarado. Lo que declaran. Pero si se van también enfermedad y maternidad, entonces ahí sí la ley dice, pues el 8,5% de lo que declares, pero no por debajo de $800. Ok. Y una pregunta, y en la ley, o yo no sé si se les facilita a los independientes poder ingresar al sistema, porque una de las quejas que siempre han existido es la dificultad que la misma Caja de Seguro Social y las trabas que la misma Caja de Seguro Social le pone al independiente, que muchas veces muchos independientes han intentado incluirse en ese sistema y simplemente la burocracia no se los ha permitido. Yo no sé si la Caja de Seguro Social es consciente de que tiene esa falencia y si en la nueva ley se dice algo de eso. No establece exactamente cuál va a ser el método, pero sí establece la obligación que tiene la Caja del Seguro Social de establecer procesos amigables o accesibles para el independiente y métodos de pago. Recordemos que hoy por hoy es un tema pagar el SIPE. A veces las personas tienen simplemente que acudir o con un cheque o con el efectivo porque se cae el sistema, la visa no Así sirve, el es. CH no arranca el tiempo. Entonces sí, la norma promete establecer estos sistemas que faciliten la afiliación del independiente. No obstante, pues sabemos que eso, entre muchas otras cosas que también dispone la ley, ¿verdad?, tienen que ser objeto de reglamentación. Y finalmente, pues cuando veamos el resultado es que podremos entender si realmente existe o no una facilidad, si realmente se hace más
amigable ese proceso de afiliarse de manera, porque finalmente debe ser una afiliación voluntaria, ojo, porque yo tengo que acudir, yo debo acudirme a afiliar. No obstante, pues estoy obligado a hacerlo. Yo ahora, Ok, ahora, la norma señala que la afiliación será obligatoria. ¿Desde qué momento es obligatoria la afiliación, Ana Carolina? Para los trabajadores por cuenta ajena, entiéndase, los que trabajan para Un para un tercero, tercero. para una empresa o para otra persona natural es a partir del día 1. Es decir, yo a usted lo contrato por 15 días, yo lo tengo que declarar 15 días a la Caja del Seguro Social. No hay un gap, Eso no es que incluye los 3 meses. eso incluye a los trabajadores domésticos. Trabajadores domésticos, trabajadores estacionales, trabajadores eventuales, trabajadores regulares. Todo el que ¿Qué trabaja por pasa si hay cuenta un ajena. trabajador? ¿Qué pasa si hay un trabajador? Vamos a poner un ejemplo que siempre me ha llamado la atención. Una planchadora, una mujer que da el servicio de planchar. Esa mujer puede llegar a tener 10 patronos. Ok, porque hoy me plancha a mí, mañana te plancha a ti, pasado mañana le plancha a Roberto, el otro día va a la casa de Lucho y así. Ella va todos los días donde uno diferente. ¿Qué pasa en el caso de esas personas? ¿Quién lo va a declarar? Si Roberto nada más que la contrata una vez a la semana, yo otra, Lucho otra y así. Mira, conceptualizando este escenario, ¿verdad? A lo que nos establece la ley, esta persona sería un trabajador independiente. ¿Por qué? Porque no hay una relación de dependencia económica y subordinación jurídica con este patrono, ni con ninguno de los patronos. Es decir, ella brinda servicios a diferentes personas, a diferentes sujetos o jurídicos o naturales. Entonces, ella sería un trabajador independiente. ¿Qué va a determinar si es trabajador tuyo o no? Precisamente, ¿verdad? Que haya una recurrencia en el servicio, que haya una dependencia económica, es decir, esa es tu única fuente de ingreso. Puede que tengas otra fuente de ingreso, pero por lo menos le brindas servicio a esa persona 3, 4 días a la semana, cumples un horario determinado, ¿verdad? Varios días a la semana, o si nos vamos al máximo, ¿verdad? Una persona que cumple una jornada regular de 5 o 6 días a la semana de trabajo en una casa, en una empresa, cualquiera de estos ejemplos. no quiero soltar los independientes porque quisiera saber si hay coberturas que no se vayan a aplicar a los trabajadores independientes. La única cobertura que no aplicaría a los trabajadores independientes, obviamente, es la del riesgo profesional. Recordemos que el riesgo profesional es pagado solo por la empresa en virtud de esa prima de riesgo que le pone la Caja del Seguro Social cuando te inscribes como patrono. Eso no lo paga el trabajador. Entonces, la prima de riesgo profesional vendría siendo, ¿verdad?, el único programa al que no estarían adscritos los trabajadores independientes, pues entendiendo que no trabajan para una empresa en específico. Ok. Bueno, eso con referencia al tema de la obligación de afiliación. Aumento de cuota obrero patronal pagada por el empleador. Vamos a empezar a hablar un poquito de eso y en 3 minutos nos vamos al cambio. Así que hasta donde lleguemos, Ana Carolina. Excelente, sí. Quizás empezamos diciendo que no cambia la cuota para el trabajador. El trabajador no va a haber un cambio en la cuota que paga. El trabajador sigue pagando el 9,75% sobre su salario y tampoco hay un cambio en la cuota especial que pagamos sobre el 13º mes. Recordemos que el 13º mes es un salario, es un bono, un componente salarial especial, tiene una regulación especial, ¿verdad? Y se paga un seguro social distinto, menor. Entonces, la cuota del trabajador no cambia en el concepto del salario y la cuota de ninguna de las dos partes tampoco cambia para el 10º. Cambia la cuota que paga el empleador, es decir, la cuota patronal. Actualmente estamos pagando... Actualmente estábamos pagando el 12,25%. La reforma establece un incremento de 3 puntos escalonados. A partir del mes de abril, es decir, ya estamos en el Abril, mes de abril, ahora. ahora, a partir del 1 de abril, la cuota que paga el empleador subió de 12,25 a 13,25%. ¿Cuándo vamos a ver esto? En mayo. Recordemos que en Panamá el salario se declara mes vencido, así que en el escenario perfecto, en mayo, cuando nosotros vayamos al CIPE y declaremos nuestros salarios de abril, el mismo sistema va a arrojarnos esa diferencia. Esto es importante. Si el CIPE no arroja la diferencia y el CIPE sigue calculando el 12,25, pues tendremos que esperar a ver qué dicen las autoridades. Pero todo está establecido para que en mayo ese CIPE, ¿verdad?, arroje el aumento de 13,25%, de 1% para ir a 13,25% sobre la cuota patronal. Este aumento del 1% se va a mantener hasta febrero del 2027.
En febrero de Ok. 2027, en marzo Vuelve de y sube. 2027, va a subir otro punto y ya vamos a 2 irnos años. entonces a 14.25%. Y Y esto ese es el tope. no, eso es hasta febrero de 2029. En marzo de 2029 entonces Agarra ya la sube marea a alta. Sí, ahí sube, 15.25%. llega el pico, ahí, ¿verdad? Bueno, 2029, ese año electoral. De 12.25 que teníamos hasta marzo de este año, ¿verdad? Arrancamos en abril con un aumento del 1% a 13.25. Posteriormente, marzo de 2027 nos vamos a 14.25, correcto. Y marzo de 2029 llegaríamos entonces al tope que establece esta reforma, que es 15.25% sobre los salarios que declare la empresa. Bueno, Los llevo. Un oyente pregunta, ¿qué pasa con los jubilados que dan servicio profesional? Bueno, esa pregunta la vamos a contestar cuando regresemos del cambio porque son las 5:40. Aquí yo tengo otra que dice que si una persona es independiente, pero luego consigue un trabajo, pero sigue haciendo trabajo independiente, o sea, cuando tienes un side job, la pregunta es si debo pagar como independiente el seguro. Además, lo que paga como independiente y lo que paga por ser asalariado, si esto se puede hacer y si esto cuenta para las cuotas. Esas dudas las resolvemos cuando regresemos del cambio comercial. Vamos, Roberto. Yo lo que a mí me gustaría saber en un futuro, porque si no llegas aquí a cuántas cuotas que si no llegas 240, ¿no? a las 240, ¿cuál sería el futuro? Y sé que esto no se tocó en la ley, no es un tema de ley, pero el futuro de entonces el 120 a los 40 sería o sea, ese es un programa que, 120 120 a los 65. ajá, sí, me el equivoqué, 120 a los 60. A los 40, los que A había los Luis. 40, hermano, ya, tú ya, que... Casi Oh, aplico. ya. No, Todos aplicamos y retroactivo. sí, oye. no, que ya yo tengo 7 años, ya voy para 8 de estar ya requiriendo eso. No, en el 120 a los 65, entonces es un programa que tiene fecha de expiración, me imagino. Porque No porque, independiente. ojo, Ajá. la jubilación especial está para quienes no lleguen a las 240 y estén entre 120 y 240, es solo para los trabajadores estacionales, para los Los trabajadores jornaleros, eventuales, para los trabajadores de las bananeras, de las los aceiteras, jornaleros, para los de este la grupo zafra, especial de eso. trabajadores, que Y se los entiende que, también que y pagan entonces, una cuota mínima. Para ellos sería esto. Ya para todo el que cotiza para una pensión de 265 en adelante, si no llegaste, pues bueno, tienes el derecho de requerir la pero indemnización. $265 no es nada hoy en día y menos lo va a hacer en el 2029. No es nada. Las jubilaciones hoy no Yo son. particularmente por eso era que yo estaba de acuerdo con aumentar la edad de la jubilación. Pero bueno, yo entiendo que es un tema que tiene demasiado componente En la político y que va a ser... práctica, la Viene gente se mantiene trabajando. se mantiene trabajando, entonces muchos irán y dicen, bueno, ya el que ya se jubiló y yo entonces sí, a tirar para allá adelante. ¿Sabes? Pero mi punto es ese, de Yo te lo puedo por qué si entender. hay un alto porcentaje de personas que está jubilada y sigue trabajando, coño, ¿por qué no le aumenta la edad de la jubilación? Yo, Oye, yo, yo soy de los que pienso que también, además de la edad de jubilación, debió existir la equiparación. O sea, yo creo en la yo equiparación. también estoy de acuerdo con eso. Yo no veo, más si la mujer vive ya más que el hombre, ¿no? Entonces, entiendo que por la carga de los hijos, o sea, que hay un tema filosófico, cultural, pero que cada No, año, y pues, real, también es real. real, porque eso es verdad, de que hay hombres, checaron, aquí estamos en Facebook, una mano, que llegan a la casa y que quiere que la mujer le tenga la comida lista, la ropita lista, que le planche la ropa, pero que también se siente con los peladitos, estudie, Pero o sea, El Estado no y puede hacer. el man está en ahí acostado leyendo el periódico porque Pero él es el eso, hombre, no, pues. no, 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 no. Pero el Estado No no estoy puede. hablando de ti, No, 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 estoy yo sé que hablando no. de muchos hombres. De mí yo sé que no puedes hablar en ese aspecto. Yo lo que te estoy diciendo es que el Estado no puede asumir esa responsabilidad que la asuma la mujer de él. Vamos al aire, hombre. La va a asumir el Estado, el hombre huevón. Por lo mismo No, hay que señor. equipararlo. No, yo Vamos estoy en diciendo cuál es el tres, vamos argumento. Yo en estoy diciendo cuál es el dos, argumento. vamos en uno. Y estamos de vuelta. Ese programa queda colgado. Así es que todo lo que hablamos aquí durante el cambio comercial, que tiene mucho valor también, lo pueden escuchar. Si escuchan el programa una vez, Roberto, lo pueden
A ver, las preguntas, Roberto. Tú hiciste una y yo hice otra de otro oyente. Vamos con la de Roberto. Ok, esta oyente preguntó, ¿qué pasa con los jubilados que dan servicio profesional? Mira, muy interesante, muy valiosa esta pregunta y quisiera decir que no ha cambiado nada en este escenario. Y esto es parte también, como hablábamos hace un rato, ¿verdad? De esas falsas verdades que circulan. Eh, el jubilado que se mantiene trabajando está en la obligación de seguir aportando cuotas a la seguridad social. Ahí no hay por dónde, o sea, eso no ha cambiado y una cosa no es vinculante con la otra. Las disposiciones en términos de la jubilación, ¿verdad? Son unas y las disposiciones en términos de la obligación de afiliarse y de aportar son otras. Entonces, el jubilado que alcanza su jubilación, ¿verdad? Que empieza a recibir ese subsidio por vejez, si se mantiene activo en una planilla, está obligado a permanecer aportando a los fondos o a los programas de la Caja del Seguro Social. Es falso esto de que como ya yo jubilé y como ya yo estoy jubilado, entonces yo ahora puedo trabajar por servicio profesional. No. En la medida en que la relación de trabajo se dé por condiciones laborales, entiéndase permanencia, subordinación jurídica, dependencia económica y demás, eso tiene que ser una relación de trabajo. Tratarlo como una relación de servicios profesionales por el simple hecho de que la persona esté jubilada, pues es contradictorio a las normas laborales. Y el jubilado que presta servicios independientes, es decir, ese que no tiene una relación laboral específica con una empresa o una persona, sino que brinda servicios, ¿verdad? Hoy por hoy entonces entra en este renglón de trabajador independiente que se debe afiliar de forma obligatoria al régimen de seguridad social. Yo lo que, Y la otra figura de la dualidad que plantea la otra oyente, que no es jubilada, sino que simplemente tiene su trabajo como independiente y aparte trabaja como asalariada. Vamos a suponer un contador que trabaja en una empresa X y gana un salario y está en la planilla de esa empresa X y cumplen con todos los requisitos de la ley, paga su VAT, tiene su ficha, todo lo que tú quieras. Pero después que sale del trabajo a las 5 de la tarde, resulta que ese contador me lleva a mí, que soy una micro chiquita empresa, a Lucho, que también tiene otra chiquita, a Roberto, que también tiene otra chiquita, y ahí se mete, no sé, 500 palos más al mes. Mismas ¿Qué pasa con esa implicaciones. dualidad? Tienes que Mismas declarar esos implicaciones. $500. Te obligas a cotizar por tu trabajo, te obligas a cotizar, ¿verdad?, de lo que se deriva en el salario y aparte entonces hoy por hoy ya vas a tener la obligación de reportar voluntariamente, ¿verdad? Esa porción que tienes que obligadamente reportar a IBM y aparte, pues, si voluntariamente, obviamente, quien ya está cotizando no se va a afiliar a enfermedad y maternidad porque ya lo tengo aquí en la empresa, pero sí estás en la obligación de declarar ese ingreso independiente que tienes por prestación de servicios para el IBM. ¿Y me va a generar más para mi jubilación? Dependiendo, inclusive hay un tema, ¿verdad? Que de alguna forma se queda en Buena un área pregunta, gris. Roberto, porque eso es lo que a la Exacto, gente le molesta. hay un área gris ahí, ¿verdad? Porque nos habla, y esto es muy interesante, en esta jornada de enseñanza o de capacitación que ha venido haciendo la Caja del Seguro Social, nos habla de los años formales de trabajo. Entonces las cuotas van sumando, ¿verdad? Y de alguna forma, en la medida en que tengamos 12 cuotas, y obviamente ahí tú estás sumando 2 cuotas por cada aporte que hagas, vas a tener completos, ¿verdad? Tus años formales de trabajo. Decían en estos días que estuvimos participando en un conversatorio, ¿verdad? Que hizo una organización, decían, yo tengo 30, 40 años aportando, pero nada más me salen 20 años formales de trabajo, explicaba el director. Es que cada año formal de trabajo implica 12 cuotas completas. Así es. Entonces, de alguna forma, ¿cuál va a ser el resultado de que tú puedas estar aportando tanto por tu relación laboral de manera obligatoria, ¿verdad? Como con los ingresos independientes que estás haciendo, que muy probablemente vas a tener mayor cantidad de cuotas. Sin embargo, pues ahí sí nos mantenemos con la espera de la edad de referencia. El yo, sistema nuevo, el sistema de capitalización solidaria, lo que permite es esa posibilidad de anticipadamente retirarte en virtud de la cantidad de cuotas que tengas. ¿Qué es lo yo, que nos dice la ley y que de alguna forma se transgiversa y se entiende como que me subieron la edad de jubilación? Que en la medida en que sigas aportando más cuotas, después de completadas las 240, primero por un lado,
o después de alcanzada la edad de referencia, ¿verdad? Tú vas a ver un incremento en ese porcentaje, ¿verdad? Bajo el cual se te va a calcular la jubilación. No hay una, o sea, no hay una obligatoriedad de yo de retirarme, o sea, yo puedo seguir trabajando, o sea, Es, es, es yo de puedo alguna decir, ¿sabes que me voy a retirar a los 65? Pues yo sí me voy a me siento saludable y fuerte. Vamos a los 65 y sigo yo trabajando hasta los 65, pues. No, O te es puedes una de quedar las como cosas que Warren puso Buffett la a, ley. a los 88 y sigue trabajando Exacto. y ahora, ganando buco de billetes. usted sabe que Sí, El, no va el a usar nada. oráculo de Omaha. yo creo que en Panamá nos hace falta docencia en muchas cosas, pero yo creo que nosotros, lo que es el concepto del servicio profesional, me parece que nosotros, es una impresión nada más que yo tengo. El panameño no entiende el concepto de servicios profesionales versus, pues, cuando existe una dependencia económica, ¿cómo que le llama? Hay una palabrita que se utiliza. Subrogación laboral. Subordinación jurídica y Sí, dependencia sí, económica. exacto, dependencia. Entonces, yo creo que el panameño no sabe todavía qué es uno y qué es otro. Pienso yo que eso puede pasar también. O sea, hay gente que no sabe lo que es un servicio profesional, ni qué lo regula y cuando de repente sí existe. Porque te dicen, no, te contrato por servicio profesional y de repente no es servicio profesional. Es correcto. Es Así correcto. que, Mira, Así el es. servicio Bueno, pero son las profesional, 5:50. Vamos a ir al último cambio comercial. Vamos a regresar contigo, Ana Carolina, porque la verdad es que primero eres una tremenda speaker y segundo, se nota que entiendes perfectamente bien esto de la ley. Y sí me gustaría que antes de cerrar el programa hicieras las grandes conclusiones o las ventajas que tiene esta nueva ley de la Caja del Seguro Social. Vamos y venimos, Roberto, con la parte final. Oye, yo te lo decía porque ayer mi empleada precisamente me estaba preguntando eso, de que la hermana, pero por eso digo que estas cosas son bien difíciles, sí, eh, que la hermana está trabajando en un restaurante por allá por Bejuco, por Sajalices, una vaina de esa, y que no le están pagando seguro social y que ella preguntó y que le dijeron, ¿what? de Pero servicios profesionales. si tú no eres no, ni siquiera eso, si tú no eres una empleada permanente, o sea, cuando ya tú tengas 6 meses de estar aquí y tú me demuestres que realmente agarraste bien el trabajo y lo haces bien, entonces yo te puedo poner en la planilla. Yo le dije, pero es que eso es ilegal, ella tiene derecho a estar en correcto, esa planilla desde el día correcto. uno. Desde el Ella día lo que uno. puede hacer es un contrato de trabajo que no sé cómo funciona, de tres meses, y bueno, si no le funciona, bueno, la tiene que despedir, le tiene que pagar por lo menos lo que se llama los derechos Los adquiridos por derechos esos tres adquiridos. meses, 3 meses de trabajo. No tiene derecho a indemnización, todo eso lo entiendo, pero el Seguro Social se lo tiene que pagar desde el día uno. Exacto. Pero Exacto. yo pienso que no es que porque la señora y que de maldad no se lo quiera pagar, yo creo que es por desconocimiento de la ley. Hay un tema de Hay que hacer totalmente. mucha comunicación y sensibilización y concienciación de eso. Exacto. Docencia, por un lado, en términos de la obligación. Ahí quizás también pudiésemos ahorita rápidamente, si da el tiempo, hacer énfasis en las sanciones que aumentaron. Todas las sanciones aumentaron. De alguna Vamos a forma, esa es hablar de otra de eso. las herramientas que se otorga a la caja, ¿verdad? En esta reforma, que se aumentan las sanciones. Con eso, básicamente, motivas a que la gente cumpla. Y segundo, es la parte esa de la Motivas no, sensibilización. obligas. Obligas, exacto. Y no hay Y, una y forma de, por ejemplo, restaurante, ¿cuántos empleados tú tienes pagándole seguro? Esa todos, podría ¿verdad? ser, ¿no? Todos tienen que Porque Todos. darle. imagínate, esta señora, si pone la queja, la votan y hasta ahí llegó. Así es. Vamos al aire, Otro vamos en tema. 3, 2, 1. Bueno, venimos ya con la parte final. Yo quiero decirles que Ana Carolina Ríos es socia de BDS Asesores, que es una firma que fue fundada en 1997 y es líder de abogados especialistas en derecho laboral en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Me gustaría que compartieras las redes por si acaso alguien que está escuchando Pauta en Radio, porque desde el momento que nosotros le contratamos los servicios de alguien, pasamos a ser patronos y la gente tiene que entender eso y que eso Correcto. conlleva una serie de responsabilidades y una serie de obligaciones. ¿Cómo que te contactan a ti o a la firma, Ana Carolina? En las redes sociales nos encuentran a través de BDS Asesores, nos pueden buscar como BDS Asesores en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, y ahí encontrarán nuestras redes sociales. Y pues nos pueden también escribir al email contáctenos
bdsasesores.com. Nuestras oficinas aquí en Panamá están ubicadas en Marbella, en el edificio Ocean Business Plaza, y nuestro teléfono es 830-2190. Bueno, ya lo saben, B de bueno, D de Diana, S de Samuel, B de Asesores. Ahí pueden buscar la cuenta. Vamos a terminar el programa. Necesito nada más que el último minuto para que Lucho invite a la audiencia a... Hoy hay juego, ¿verdad, No, Lucho? no, no, hasta el Hoy no viernes. hay juego. Bueno, Hasta el viernes perfecto. nos vamos, Diana, nos vamos el viernes y nos demoramos como 8 días por allá. O sea, van a estar libres 2 noches seguidas. Sí, 2 noches Qué seguidas, bueno, de lo bueno muy para todos bueno. nosotros, sí, sí, Me sí, sí. parece muy bien para descansar la Sí, sí, voz. sí, la Ana voz. Carolina, conclusiones y otro tema que yo quiero y que me parece que es importante y es muy relevante tocarlo, el tema de las sanciones. La nueva ley endurece las sanciones, hay sanciones nuevas. Cuéntanos. Todas las sanciones aumentan. De alguna forma, como decíamos en antes, las herramientas de la caja para obligar a las empresas a cumplir, una de las herramientas es que las sanciones aumentan. Tenemos sanciones, por ejemplo, de 100 a 5.000 dólares para quienes no se inscriban como patronos. Las empresas, recordemos que a partir del día 1 que celebran su primer contrato de trabajo, se tienen que inscribir como patrono ante la Caja del Seguro Social. Para quienes no afilien a sus trabajadores, ¿verdad? Hay sanción de 100 a 5.000 para quien no filie a todas esas personas que contratas, así también para los trabajadores independientes que no se afilien. Estos que hoy por hoy ya están obligados ahora sí a inscribirse, pues tienen una multa de 100 a 5.000 por no afiliarse, y también por la notificación. ¿Qué tienen las empresas que notificar a la Caja del Seguro Social? Primero, cuando hay una sustitución patronal, es decir, cuando entre organizaciones del mismo grupo o de diferentes grupos, ¿verdad?, económicos, se da esa sustitución, los trabajadores pasan sin ver, ¿verdad?, liquidadas sus prestaciones a otra empresa que los asume. Entonces, esto es una sustitución patronal. Esto se debe notificar Y a la estas Caja de cosas Seguro Social. se pueden hacer en línea, porque ese es otro problema que tiene la Caja de Seguro Social, Parte de que las si tienen que digitalizar todos esos procesos. parte de las promesas de la ley 462 es que pues va a haber una inversión importante, ¿verdad?, en desarrollos tecnológicos para que todo esto pueda hacerse cada vez de maneras más expeditas. Hoy por hoy Ojalá Es que este esta, proceso, muchas veces por la lentitud de los procesos o por no existir procesos, la gente, muchas personas caen en estos conflictos y al final, bueno, te van a aplicar el dicho que hay, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, exactamente, pero si yo trato de cumplir y tú me la pones dura, entonces digo, yo creo que aquí ellos también claro que tienen sí, que hacer un esfuerzo para tener procesos donde la gente pueda hacer esto con más rapidez. es correcto, de parte y parte es ojalá, un compromiso. sí, pero yo, ojalá como ciudadano, opinión de un ciudadano, ojalá que esta fiscalización, sanción y gobernanza no requiera más contratación de gente, porque ese es uno de los grandes problemas. No, y Y ojalá que sea efectiva, porque con la mora que hay de cualquier sí, cantidad de empresas que no Mora pagan. quirúrgica. La mora la lo mora del también patrono. del Mora en el pago patronato. también, Sí, Sí, exacto. sí, señor. sí, sí. Entonces, porque pues si van a contratar más gente para que, entonces sí andamos mal para seguir, porque ya de por sí es como un monstruo. Exacto. Algo Eh, quizás que pudiésemos resaltar, ¿verdad? De lo que veníamos hablando desde antes, que todo está muy bonito en papel, es que también la caja, la reforma implementa o refuerza el concepto de la gestión de calidad. Entonces, de alguna manera, la Caja de Seguro Social con esta reforma también adquiere el compromiso, adquiere la obligación de implementar procesos de evaluación, procesos a lo interno, no solo en términos de administración y operatividad, subsistencia de los sistemas, sino también en términos de personal, del servicio, de la calidad del servicio humano que brinda la Caja de Seguro Social. Entonces, suena- eh, creo que ya hoy hemos visto cómo hay muchos anuncios, mucha bulla, ¿verdad? Mucha publicidad en términos de que se va a fiscalizar que todo el mundo trabaje de manera adecuada y que el trato humano sea fundamental, pero lo cierto es que la ley establece herramientas, esperemos que se lleven a cabo y que de verdad empiece a haber este tema, ¿verdad?, de fiscalizar la gestión de calidad del servicio humano e implementar las sanciones, porque inclusive te hablan de que si en 2 años sales deficiente en tu evaluación de desempeño es motivo de despido. Entonces, de alguna forma, ¿verdad? Esperemos que esto se cumpla. Bueno, como usted misma lo dijo, suena muy bonito en papel, ¿no? Eso Es suena muy, correcto. muy bonito en papel porque aquí hay un ingrediente cultural que
por más que el papel lo aguanta todo, pero por más que aquí hay un ingrediente cultural en cuanto a la cultura laboral de la Caja del Seguro Social hacia sus asegurados. Y discúlpeme, no lo agarren a mal las personas que nos escuchan y que trabajan en la Caja del Seguro Social. No son todos, pero existe una mala praxis muchas veces de muchos funcionarios hacia los asegurados, que no logran comprender que el asegurado, que ellos son, o sea, que a ellos le pagan gracias a los asegurados. Y eso parece que tú vas y parece que te están haciendo un favor, ¿no? Correcto, Hay una, correcto. Bueno, eso Un pasa en todo el servicio. aparato estatal. te están haciendo un favor. No, sí, no, atiéndame, no, sí, te estoy haciendo un favor, oye, y pagan Ana billetes. Carolina Ríos, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que Ya lo sé, haces muy bien, muy Muchas docente, gracias. muy muy, Muchas gracias, docente, y yo Diana. creo que se necesitan más voceras como tú sí, muy docente, en este Desde caso. BDS, asesores encantados de participar cada vez que muy ustedes lo docente. requieran. Y ya saben, si su esposo no lo ayuda en la casa, póngalo que lo ayude en la casa, listo, y se acabó el problema. Bueno, es mi Y que la opinión. afilien voluntariamente. Hay un componente que es el asegurado voluntario. Todas estas personas que no brindan un servicio, que no tienen una relación laboral, ¿verdad? Pero pues tienen la disposición de afiliarse, también pueden afiliarse voluntariamente a la Caja del Seguro Social. Entonces, las amas de casa, que al final a veces trabajan mucho más que las que estamos en la calle, Totalmente. afíliense voluntariamente también a la Caja del Seguro Social. Muy docente. Bueno, muchísimas gracias y te despedimos porque